Reciban todos un saludo, soy Juan Carlos Rojas, docente del módulo de Fundamentos del Enfoque Socioformativo en Educación Superior del Diplomado Virtual en Formación por Competencias, sexta versión, que ofrece el posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Simón. Esta es la tercera cápsula acerca del enfoque por competencias y está orientada a explicar la realización de la actividad de formulación y desagregación de una competencia en base a un ejemplo. Empecemos. Para la identificación, vamos a trabajar un ejemplo que trata de la construcción de una propuesta del plan global para una asignatura denominada Producción de Textos Educativos, que no existe y que podría ser muy útil en varias carreras. Sería una competencia genérica para quienes ejercen o quieren ejercer docencia. Como pueden observar en la lámina, el análisis del contexto permite establecer que los materiales utilizados en el proceso educativo universitario no son los más adecuados, lo que repercute negativamente en el aprendizaje de los estudiantes. Pero como los docentes, que pueden ser muy buenos profesionales y bastante capaces, no saben ni han recibido formación para elaborar materiales adecuados a su materia, entonces se identifican principalmente procesos y tareas que debería saber un docente para producir y contar con textos educativos adecuados a su materia y a su interés. Finalmente, se formula una macrohabilidad que recoge la mayor parte de las ideas planteadas y es un desempeño general, un gran desempeño o un saber hacer mayor. Si observan ustedes, si está bien formulada la macrohabilidad, será una buena base para la competencia. Pero hay que advertir algo. Si no está bien identificado el problema, es decir, qué es lo que no sabe o no puede hacer un profesional en el desempeño de sus tareas laborales en este momento, será difícil hacer toda la secuencia. ¿Por qué razón? Porque quizá no existe el problema y en ese caso tenemos que buscar por otro lado. Una vez definido el contexto, se pasa a la redacción de la competencia. Como se ha dicho anteriormente, para formular la competencia hay que recuperar la macrohabilidad y aplicar los criterios de orden en sus componentes y criterios de redacción para cada uno de esos componentes. Hemos establecido entonces que el orden es verbo de desempeño, objeto, finalidad y condición de referencia. El verbo de desempeño es la palabra más importante y por eso hay que hacer el esfuerzo de identificar aquel verbo que mejor refleje el desempeño que se quiere lograr para resolver ese problema que se ha identificado. Debe ser un verbo que refleje una actuación evidente. No hay que pensar en verbos como comprende, conoce, porque no son actuaciones. Y debe ser además un solo verbo redactado en tiempo presente y en modo indicativo. Es decir, como si fuera una actuación realizada por un profesional que sucede aquí y en este momento. El objeto es la situación o el objeto mismo sobre el que recae directamente la acción del verbo, por eso es que va inmediatamente después del verbo. La finalidad es la expresión que refleja el para qué se actúa, como respuesta al problema o la situación problema identificada. De manera que es importante identificar claramente el problema durante la contextualización, porque si no se lo hace, haremos una propuesta que apunta a resolver nada o a resolver un supuesto problema que no fue identificado. Finalmente, la condición de referencia es la expresión que contiene un conjunto de parámetros, pautas o indicadores que indican la idoneidad con la que se debe realizar la acción del verbo. Sirven para tener una referencia si está haciendo bien la acción del verbo. Con estos criterios, la competencia para la asignatura del ejemplo es: produce textos educativos para mejorar las actividades de aprendizaje de los estudiantes de su asignatura con contenidos actualizados y actividades actualizadas a los propósitos de la asignatura. Ahora viene la desagregación de la competencia. Y como dijimos también, los elementos de competencia son desempeños menores, concretos, que hacen a partes o aspectos del desempeño mayor, sin los cuales la acción del verbo de la competencia no sucedería, o por lo menos no sería una acción idónea. Por tal razón, cada elemento desarrolla un aspecto específico de la misma que requiere su dominio, de ahí que sumados y articulados hacen a la competencia o garantizan la acción del verbo. Estos elementos de competencia pueden tomar en cuenta las tareas, funciones y procesos identificados en la contextualización o pueden ser resultado de la reflexión luego de haber formulado la competencia. Imagínense ustedes una mesa. ¿Por qué una mesa? Es una tabla horizontal que está soportada por 4 patas que la soportan
a cierta altura del piso. Si esta mesa tuviera 3 patas, seguramente podría pararse, pero si el peso se ejerce en aquel lugar donde le faltara la pata, seguramente la mesa se inclina y no cumple su función. Esa es la idea de los elementos de competencia. Tienen que estar identificados todos aquellos que sean necesarios para garantizar que la competencia suceda en los hechos. Ahora bien, hablemos de los elementos de competencia. Una vez definidos los criterios anteriores más los criterios para su redacción, para el ejemplo que hemos formulado y que ustedes pueden ver, se han identificado 5 elementos de competencia que articulados garantiza la producción de textos educativos. El primer elemento de competencia está orientado a que el docente ubique al texto dentro de la asignatura, tiene que darle un lugar. La segunda pretende que seleccione los materiales, es decir, contenidos y metodologías más adecuados para la materia. El tercer elemento de competencia sirve para que redacte esos contenidos de manera interesante, entendible para los estudiantes. El cuarto elemento sirve para que haga divertido al texto y el último para que garantice que se imprimirá con la calidad y el precio accesible para los estudiantes, porque de lo contrario no tendrá el texto a su disposición. Puede hacer todo lo anterior, pero no tendrá físicamente el texto. Hasta aquí llega el ejercicio en el presente módulo. Los siguientes momentos serán trabajados en los siguientes módulos, pero presentaremos información general sobre los otros pasos en base al ejemplo. Los criterios de desempeño formulados son para el primer elemento de competencia del ejemplo. Como se puede ver, se aplican los criterios de orden en su redacción, es decir, objeto, verbo y condición de referencia. Se refieren principalmente a verificar que esté bien definida la importancia estratégica del texto. Como se trata de un ejemplo, solo se anotan 3, pero se requieren más. Por su parte, las evidencias son para el tercer elemento de competencia que aparece en la parte superior del cuadro con fondo verde. Igualmente, son pocos porque son ejemplo. Como pueden ver, los productos son los documentos que elaboran los estudiantes porque el elemento de competencia redacta y la manera de comprobar es que lo hagan, es decir, que produzcan textos escritos. En cambio, las evidencias de desempeño están orientadas a verificar si los estudiantes conocen y aplican correctamente los principios gramaticales y si el texto incluye en lenguaje familiar a los estudiantes sin devaluar su significado. Entonces son actividades en las que los estudiantes expresarán sus opiniones y en el contenido y forma de sus intervenciones se puede verificar si manejan aquellos conceptos y actúan en función de ciertos valores. Esa es la utilidad de las evidencias de desempeño. Por su parte, los saberes están formulados para el cuarto elemento de desempeño, que se ve en el recuadro superior. Incluyen los 3 tipos de saber que hacen a una actuación integral. Los saberes conceptuales son los más conocidos porque son los contenidos de las actuales materias. En este caso se identifican aquellos conceptos necesarios para el diseño gráfico. Los saberes procedimentales son aquellas habilidades y destrezas que deben aplicar para el diseño gráfico, es decir, cómo hacer un texto que no sea aburrido, distribuyendo el espacio, aplicando colores, gráficos, tipos de actividades y todo lo que sea necesario. Los saberes actitudinales se orientan a desarrollar el gusto por aspectos más artísticos y el cuidado que se debe tener al momento de escribir los mensajes, consideradas como principios o valores necesarios para el diseño gráfico. Cada elemento de competencia tiene una característica que lo define. Algunos son más bien conceptuales, otros más procedimentales y otros orientados a las actitudes. Esta característica es la que define el volumen del tipo de saberes. En el ejemplo, se trata de un elemento de competencia más procedimental y luego actitudinal. Ahora bien, explicaré brevemente lo que significa el ejercicio de formulación y desagregación para la actividad que nos ha convocado. Las cápsulas presentadas deben ser complementadas con el texto que contiene orientaciones para la formulación y desagregación de las competencias, por lo cual deben revisar ese texto. Para el ejercicio de la presente unidad, se espera que trabajen en base al esquema denominado formulación y desagregación de una competencia que está disponible en la plataforma. Deben cumplir el segundo y tercer momento de la secuencia, es decir, formular una competencia para la asignatura de su interés que han elegido y desagregar en sus respectivos elementos de competencia. Hasta ahí llega el ejercicio. Y en ambos casos deben aplicar estrictamente los criterios para su redacción. Espero que estas cápsulas hayan sido útiles y se reflejen en sus esquemas de trabajo. Reciban un atento saludo.